Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en Academia Ramos. En esta oportunidad vamos a estudiar ángulos directores y cosenos directores. Los ángulos directores son los ángulos que forman los ejes coordenados rectangulares positivos con el vector en cuestión y cuyo objetivo es indicar la dirección del vector con respecto a cada eje. Y los cosenos directores son los cosenos de los ángulos directores. Muy bien, consideremos, fíjense en la siguiente imagen, consideremos un vector, ¿cierto? Que está en el plano tridimensional. Ahí tenemos nuestros ejes positivos X, Y y Z, ¿cierto? Entonces vamos a descomponer este vector que le estamos llamando el vector F en sus componentes rectangulares. Fíjense aquí en esta otra figura, tenemos entonces ya al vector F descompuesto en sus componentes rectangulares. Por ejemplo, la componente rectangular del vector F en el eje X le estamos llamando el vector F en X. La componente rectangular del vector F en el eje Y le estamos llamando el vector F en Y. Y la componente rectangular del vector F en el eje Z le estamos llamando el vector F en Z. Vamos a decir que los módulos, el módulo del vector F es simplemente F, ¿sí? Lo vamos a poner por aquí. El módulo del vector F es F, ¿cierto? Vamos a poner así. Luego vamos a decir que el módulo del vector F en X es simplemente F en X. El módulo del vector F en Y, vamos a decir que es F en Y. Y el módulo del vector F en Z es F en Z, ¿sí? Muy bien, entonces esta imagen la voy a obviar y solamente nos vamos a quedar con esta, porque ahora vamos a trazar los ángulos directores para hallar luego los cosenos directores. Muy bien, vamos a hacer un zoom por aquí. ¿Listo? Muy bien, lo que vamos a hacer, muchachos, fíjense, es trazar desde el punto final del vector F hacia el punto final del vector F en X, ¿sí? Y cierto, hemos formado un triángulo, ¿verdad? Entonces, este angulito, este ángulo que le vamos a llamar alfa en X, es el ángulo que forma el vector F con el eje X. Por lo tanto, alfa en X es un ángulo director, ¿sí? Fíjense lo que voy a hacer, voy a sombrear aquí este triangulito. Ahí vamos a sombrearlo. Aquí. Entonces, muchachos, yo le pregunto, ¿qué tipo de triángulo será este? ¿Qué tipo de triangulito es? ¿Ah? Bueno, se trataría de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Pero ¿dónde está el ángulo recto? Aquí estaría el ángulo recto, fíjense, ahí lo estoy trazando. Aquí lo estoy trazando, aquí lo voy a trazar nuevamente. Aquí estaría el ángulo recto, ¿sí? Ahí estaría el ángulo recto. Inclusive lo voy a rellenar un poquito, ahí le voy a poner color negro ahí. Es un ángulo recto, ¿sí? Por lo tanto, se cumple aquí que el coseno de alfa en X será igual a ¿quién? Fíjense, si tenemos este triángulo rectángulo, la hipotenusa sería el módulo del vector F, ¿verdad? Que le estamos llamando F. Mientras que el cateto adyacente, en ese triángulo rectángulo, el cateto adyacente a alfa X será el módulo del vector F en X. Entonces el coseno de alfa en X será Fx sobre F, ¿verdad? Sobre F. Y ahí tendríamos un coseno director. Muy bien. Muy bien, muchachos. De la misma manera, vamos ahora, nuevamente voy a copiar esta imagen. Ahí la tenemos y voy a hacer un zoom aquí también igual.
¿sí? Voy a hacer un zoom. Y ahora fíjense, voy a hallar el coseno director del vector f, pero ahora con respecto al eje y. Para eso voy a trazar, fíjense muchachos, voy a trazar desde el punto final del vector f hacia el punto final del vector f en y, ¿cierto? Entonces este angulito le voy a llamar alfa en y, ¿sí? Voy a sombrear ahora ese triangulito, ¿sí? Ese triangulito que se ha formado, estoy sombreando ahí está, estoy sombreando. Entonces se trataría también de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Pero ¿dónde está el ángulo recto aquí? El ángulo recto estaría aquí, fíjense, lo voy a sombrear también ahí, lo voy a pintar. Ese angulito que estoy pintando es el ángulo recto en ese triángulo, ¿sí? Entonces es un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces aquí también se cumple que el coseno de alfa en y será igual a cateto adyacente. ¿Quién sería el cateto adyacente a este ángulo, a alfa en y? Sabiendo que se trata de un triángulo rectángulo, el cateto adyacente sería el módulo del vector f en y, que le estamos llamando simplemente f en y, ¿sí? Sobre la hipotenusa. La hipotenusa sería el módulo del vector f, que es simplemente f, ¿verdad? Así le estamos llamando al módulo del vector f. Listo, ahí tenemos otro coseno director. Bien. De la misma manera, ahora vamos a hallar, fíjense, voy a nuevamente copiar aquí. Nuevamente copio aquí esta imagen, ¿cierto? Ahí la tenemos. Voy a hacerle un zoom. Y ahora voy a hallar el ángulo director del vector f con respecto al eje z. Entonces para eso lo que vamos a hacer es trazar desde el punto final del vector f hacia el punto final del vector f en z. Estoy trazando allí, ¿cierto? Entonces, fíjense, este angulito que está aquí, ahí lo estoy poniendo nuevamente ahí, le vamos a llamar alfa en z. Ese es el ángulo director del vector f con respecto al eje z. Bien, muy bien, entonces voy a sombrear igual nuevamente este triangulito. Fíjense muchachos, también se trataría de un triángulo rectángulo. También se trata de un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Dónde estará el ángulo recto aquí? A ver, ¿dónde estará el ángulo recto aquí? ¿Sí? El ángulo recto estaría aquí, en este vértice. Ahí lo voy a sombrear. Ahí está el ángulo recto, ¿sí? De tal manera que aquí el coseno de alfa en z sería igual al cateto adyacente, que en este caso sería el módulo del vector f en z, que le estamos llamando simplemente f en z, ¿cierto? Sobre el módulo del vector f, que le estamos llamando simplemente f. Muy bien, ahí tenemos. Listo, entonces tenemos los tres ángulos directores. Muy bien. Tenemos los tres ángulos directores. Ahí los tenemos. Y también tenemos cosenos directores, ¿verdad? ¿Y cuál es la relación entonces? ¿Cuál es la relación entre los cosenos directores? ¿Cierto? Vamos a establecer entonces la relación entre los cosenos directores. Muy bien. Fíjense, relación. Vamos a poner relación entre los cosenos directores. Muy bien, entonces para establecer esta relación, fíjense lo que vamos a hacer. El coseno de alfa en x vamos a elevarlo al cuadrado, ¿cierto? Al coseno de alfa en y también elevémoslo al cuadrado. Y al coseno de alfa en z también elevemos al cuadrado y sumemos, ¿cierto? Esto es igual a decir f en x al cuadrado sobre f cuadrado más f en y al cuadrado sobre f cuadrado más f en z al cuadrado sobre f cuadrado. Entonces tenemos
coseno cuadrado de alfa en x más coseno cuadrado de alfa en y más coseno cuadrado de alfa en z es igual. Fíjense, esta es una suma de fracciones homogéneas, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, f cuadrado aquí abajo. Y arriba tendríamos, pues, f en x al cuadrado más f en y al cuadrado más f en z al cuadrado. Pero fíjense, f en x al cuadrado más f en y al cuadrado más f en z al cuadrado es igual a f cuadrado. Claro, entonces f cuadrado entre f cuadrado, esto me va a dar 1, ¿verdad? Entonces tenemos coseno cuadrado de alfa en x más coseno cuadrado de alfa en y más coseno cuadrado de alfa en z es igual a 1. Y ahí tenemos, muchachos, fíjense la relación entre los cosenos directores.